Hola, muy buena tarde tengan todos ustedes. Para mí es un privilegio el poder llevar a cabo esta reflexión acerca de las políticas de autoridad por parte del gobierno federal que ha llevado a cabo durante estos últimos días. Por todos es conocido que el sector salud funcionaba a través de financiamiento prácticamente que generaba deuda pública externa, así como los demás programas federales que también estaban ya financiados a través del endeudamiento público. No era posible continuar con esta política. Actualmente la deuda externa representa una carga muy importante para todos los mexicanos. La cantidad que se estima de este endeudamiento público, por lo menos a nivel externo, es 10.5 billones de pesos. Es una cantidad estratosférica. Por lo menos lo que nos han dicho es que los organismos internacionales han otorgado estos créditos a través del uso de la moneda nacional. Esto tiene sus ventajas, ya que no estamos sujetos a la volatilidad de la moneda primordial a nivel global, que es el dólar. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos un problema serio de endeudamiento público. El gobierno federal hoy en día tiene un problema muy serio porque lo que quieren realizar es tratar de generar un estado de bienestar social y sobre todo de saneamiento de finanzas públicas. No era posible seguir sosteniendo la política de otros gobiernos anteriores. Como ustedes reconocerán y como ustedes también se acordarán, en otros gobiernos en efecto existía esta dotación, existían todos los servicios en las diferentes dependencias del sector salud. Sin embargo, con el paso del tiempo también fueron quitando algunos rubros. Esto siempre se ha hecho. Probablemente de manera paulatina, más lenta que como lo trata de implementar ahora el gobierno actual. Sin embargo, el problema primordial es que esta política de bienestar que generaron los antiguos gobiernos ya generó un estrago muy importante en el tema del endeudamiento público. No era posible continuar con este endeudamiento. La deuda externa es muy grande, muy grande. Para que se den una idea, básicamente los 10.5 billones de pesos que debemos a los organismos internacionales equivalen a 2 presupuestos anuales de todo el gobierno federal. Sin embargo, habría que recordar que el gobierno federal con ese presupuesto lo que hace es pagar sueldos de maestros, sueldos de funcionarios, programas sociales, es decir, incluso seguridad pública. Esto equivaldría a que si se pagara la deuda externa, el gobierno federal no tendría absolutamente ni un solo peso para poder abastecer de servicios a toda la sociedad durante 2 años. Imagínense el caos que sería que los servidores públicos pues no tuvieran trabajo, no tuvieran sueldo. Imagínense lo que sería si policía literalmente no tendría sueldo, no habría policías y tampoco habría equipamiento. Es decir, estamos hablando de una situación bastante extrema. Yo sé que muchos de los que me están viendo probablemente dirán, bueno, es que actualmente también estamos muy escasos, hay muy poca policía, poco salario, en efecto, pero date cuenta y compara la magnitud de la cantidad que debemos a los organismos internacionales. Para muchos de ustedes y sobre todo para aquellos que pugnan a favor del neoliberalismo y a través prácticamente de continuar con las políticas que implementa el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, déjenme decirles que el endeudamiento público es extremadamente exorbitante. Si nos vamos a hacer o si realizamos una retrospectiva histórica, recordaremos que México ha tenido problemas muy serios en la cuestión de la deuda externa. Por una parte, el gobierno de Santa Anna tuvo que ceder territorio a los Estados Unidos de Norteamérica en diferentes momentos y por diferentes circunstancias, pero lo que generó ese conflicto fue el problema del endeudamiento público. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Que no tenemos los estados que
primordialmente surten de petróleo a la Unión Americana, específicamente hablando de Texas y hablando de Nuevo México. Aunque también perdimos la parte de California y toda esta frontera que tenemos con ellos. Tiempo después, incluso el presidente Benito Juárez, también por un problema de endeudamiento público, decide suspender el pago de la deuda porque simplemente no había dinero para poder pagar. Como respuesta, nosotros tuvimos la Guerra de los Pasteles, el intervencionismo por parte de Francia, que en aquellos momentos no querían que los norteamericanos tuvieran una supremacía a nivel mundial. Si lo comparamos con la realidad que tenemos, el problema del endeudamiento sí puede generar un conflicto mayoritario. Si bien es cierto, resulta un poco lejos el poder aceptar la idea de un intervencionismo militar, pero lo que resulta más probable es el ceder territorio. Si no cuentas con dinero para poder pagar, entonces cede territorio. México es muy rico en lo que ustedes quieran hablar en cuanto a recursos naturales, en cuanto a minerales, incluso en abastecimiento de agua, en flora, en fauna, en playas, en ecosistemas. Nosotros tenemos mucho que ofrecerles a los países que no lo tienen, principalmente Europa y principalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Gozamos incluso de geografía privilegiada. Nosotros somos una nación que posee la antigua división de América. Tenemos una parte de Aridoamérica, tenemos una parte de Oasis América y tenemos una parte de Mesoamérica. Gozamos en exceso de muchas cosas. Pero lo que hoy resulta más atractivo, incluso ya ni siquiera es el tema del petróleo para los diferentes países, sino lo que resulta más atractivo es apoderarse de un vital recurso que México tiene aún de sobra, pero probablemente no dure muchos años. Y me estoy refiriendo precisamente al agua. El agua representa hoy en día una de las reservas naturales que posee el país, que es utilizada para la minería, que es utilizada incluso para la extracción de petróleo a través del método del fracking. Pero también habría que recordar que es un derecho humano y que se debe de garantizar a la sociedad. Por lo tanto, muchos de ustedes, como bien y atinadamente piensan, es muy complejo que venga un intervencionismo militar a México, pero sí viene un intervencionismo para tratar de apoderarse de recursos naturales. Si México continuaba con el tema del endeudamiento público, lo más seguro es que empezaran los diferentes organismos internacionales o los países poderosos a tratar de pelear y a tratar de pedir las concesiones respecto de este tipo de recursos. Por nadie es extraño que incluso el presidente Peña Nieto, antes de irse de gobierno federal, logró concesionar una parte del estado de Chiapas, sobre todo en el tema de ríos, agua potable. Sin embargo, en algunos estados de la República ya empiezan a padecer de este recurso. No es viable continuar con el endeudamiento público. Yo sé que para muchos de ustedes resulta ser muy complejo. Muchos de ustedes incluso comparan al gobierno actual con gobiernos anteriores. Pensarán que los anteriores fueron mejores. Sin embargo, lo que nunca se preguntaron es de dónde estaba saliendo ese dinero, de dónde lo obtuvieron. Y el problema es que lo obtuvieron a través de toda la deuda pública que México hoy tiene. Las políticas de austeridad que están generando en el gobierno federal son precisamente para darle una reorganización al gasto público, con efectos de poder ahorrar dinero y no solamente pagar intereses respecto de la deuda, sino tratar de amortizarla, poco a poco y paulatinamente, pero también generar una nueva dirección al gasto público que dé como preferencia
la inversión mexicana. El actual presupuesto del gobierno federal solamente tenía el 10% para inversión durante un año. Si estamos hablando que el presupuesto consta de 5.5 billones de pesos, aproximadamente, eso es un poco más este año. Entonces esto quiere decir que los gobiernos anteriores en realidad solamente tenían 500 mil millones de pesos para poder gastar en nueva infraestructura o en nuevos sectores generadores de lucro para el gobierno. Pero si lo comparamos con toda la demanda de servicios que tiene el país, en realidad es una cantidad minoritaria. Por eso es necesario el poder reorganizar este gasto, por una parte, y por otro lado, empezar a ahorrar en el tema para poder tener ese excedente para inversión y por otro lado, ir amortizando el pago de la deuda externa. Es muy importante que hoy en día, incluso como sociedad, tengas una cultura financiera en qué gastar y en qué no gastar. Trata de generar prioridades. Trata de gastar incluso en cuestiones que puedan ser, ya sea en productividad, innovando o tratando de ser emprendedor en alguna microempresa o en alguna empresa, y no solamente seguir con la política neoliberal que considera el consumismo. Ser empleado, tener dinero y solamente consumir, pero al final de cuentas no producir. Ese es uno de los temas muy importantes. Lo que se quiere con la actual política es que cada mexicano deje de ser consumidor y sea emprendedor. La política quiere que nosotros seamos los capitalistas y que los trabajadores sean otras personas. Si bien es cierto, esto es un camino largo, si bien es cierto, esto no se va a lograr por completo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que sí podemos observar es que depende de nosotros el continuar con la antigua política o bien adecuarnos a las situaciones globales que hoy en día están dando resultados en otros países. Yo sé que muchos de ustedes incluso manifestarán: preferimos globalización, preferimos neoliberalismo. Pero incluso si se dan cuenta y analizan a los gobiernos primermundistas, ya no están tampoco en la idea de generar política internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, al establecer cuestiones de alza de aranceles, te das cuenta que su política no es libre comercio como con anterioridad, sino es más una política de proteccionismo, o lo que bien llamaríamos una política nacionalista. Rusia y pues por su parte China tienen una política nacionalista. Por eso incluso a ellos no les afecta el que cierre, por ejemplo, una empresa tan importante como Huawei, porque tienen la infraestructura para arroparla, por lo menos en los países en donde ellos tienen influencia. Luego entonces, para todos aquellos incluso que manifiestan que el neoliberalismo es la política, que lo nuevo es incluso la especulación ahora con la evolución del neoliberalismo, la realidad es que los gobiernos primermundistas se están dando cuenta que la política internacional es muy compleja y que necesitan empezar a generar políticas nacionalistas para proteger a sus países. Y en el caso de México, precisamente eso es lo que se está haciendo. Se va a tratar de generar y quitar carga, de tratar de generar peso económico para el país, a efecto de que estemos en una nación que pueda emprender, que pueda desarrollarse y que literalmente tenga progreso económico. Agradecer esos comentarios, todos los leo. Probablemente aquí exista gente que no piense de la misma forma, es completamente válido. Habrá personas que incluso apoyen estas políticas de austeridad. Pero lo que sí les puedo decir es que pase lo que pase, al menos tenemos 6 años con este presidente. 6 años asegurados con el Senado de la República. 3 años por lo menos asegurados en la Cámara de Diputados. Así que lo que nos toca hacer es tratar de empezar a generar conciencia. Empezar a dejar de gastar en cosas que probablemente no son tan necesarias. Y gastar en lo que sí es importante para la vida. Sobre todo, y esto es una cuestión que les manifestaré,
prefieran invertir en bienes raíces, en bienes inmuebles, que en bienes muebles. Porque si comprendes la política internacional y si comprendes la política nacionalista, preferirás gastar en una casa, en un terreno, que por plusvalía siempre subirá de valor, a solamente tener un placer momentáneo que pueda representar un automóvil, ropa o incluso hoy algunos de los excesos que tiene nuestra sociedad: alcohol, tabaco o por otra parte las sustancias ilegales. Luego entonces nos toca hacer o nos toca un cambio completamente, no solo de manera gubernamental, sino también de una política internacional que está evolucionando, que está cambiando y que probablemente dure por lo menos unos 10 o 15 años mientras se estabiliza. En esta ocasión solo les diré: hagan los cambios necesarios, sigan criticando al gobierno, porque eso es muy bueno, eso genera democracia, aplaudan las decisiones importantes, como también castiguen las que no lo sean, pero al final de cuentas todo sea por tener un México mejor. Les agradezco mucho y gracias por visualizar este video. Hasta la próxima.